R1 y R2. Si acá hubiera puesto una sola resistencia, hubiera puesto RB, ¿Ya? yo no necesito sacar ni TV ni una wea. ni una wea. Trabajo nomás y pa. Y pa. ¿Ya? Pero como no es así, tengo que sacar una resistencia Thevenin, una equivalente entre esas dos, ¿ya? Y un voltaje Thevenin, que va a ser nuestro voltaje de emisor. O sea, base, perdón, porque esta es la base. Sí. ¿Cierto? Sí. Ya. ¿Cómo sacamos la RT Thevenin? ¿Se acuerdan? Cortocircuitamos el voltaje. R2, división de voltaje, no, de No. resistencia. Se saca la fuente. Ah, la saco. Si es una fuente de voltaje, se tira un cablecito. ¿Ya? ¿Ya? Si es una fuente de corriente, se abre. ¿Ya? No, sí, eso. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, sí. Sí. Si es una fuente de corriente, se abre. Si es una fuente de voltaje, se tira un cablecito. Un cablecito, Circuito cerrado, circuito abierto. ¿Ya? Una vez entrando en esa mierda, en ese análisis, cierto que ahora hay un cablecito acá. ¿Ya? Tengo que pensar en R1 y R2. ¿Cómo están conectados? Si hay un cablecito acá. ¿En serio? Paralelo. Porque hay un nudo acá y otro nudo acá que están compartiendo. Están compartiendo dos nodos. Ah. Y eso significa que están en paralelo. Entonces el RT Thevenin es el paralelo entre esas dos basuras. No va a ser 1.5K. ¿Ya? ¿Cómo se va a sacar el voltaje Thevenin? División de voltaje. Función de voltaje. ¿Ya? En este caso yo quiero saber esa nomás. Pero ¿cómo se saca la división de ¿Nunca voltaje? solamente esa? A veces trabajaba con la otra. Con la contraria. Ah, solamente esa, porque como están en paralelo, la agua se comparte. Exacto. Oye, guayo. Ya, lo voy a explicar para que todos lo entiendan. Esta que está acá está en paralelo con esas dos. Entonces el voltaje que está en esos dos lados va a ser igual a esta. ¿Cachai? Porque los voltajes en paralelo son iguales. Pero como yo quiero saber ese voltaje, ya, en la división de voltaje se ocupa la resistencia opuesta. Por eso es el voltaje de la fuente por R2 dividido en la suma. Y eso nos da 7,5 volts. Lo planteo, lo dibujo. Acabo de hacer en ese lado del circuito, acabo de sacar una resistencia Thevenin, ¿cierto? Y un B Thevenin. Lo replanteo. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora tengo que RT Thevenin, ¿cierto? Podríamos convertirlo en otra cosa, ¿cierto? Porque ahora está al lado de la base. Una sola resistencia al lado de la base. Entonces mi RT Thevenin se va a convertir en la resistencia base. ¿Ya? Y mi B Thevenin se va a convertir en el voltaje de la base. ¿Ya? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí. Ya. Entonces, ¿qué pasa acá? Ahora tengo que hacer una relación entre ese circuito, entre esta parte del circuito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las leyes de Kirchhoff me dicen que el voltaje de esa va a ser igual a la suma de esa y esa. ¿Se acuerdan de eso? Sí. El voltaje debe venir en una malla. Ah, esta es la malla completa. Sí, esa es la malla completa. Me dice que el voltaje de la fuente va a ser igual a la caída de tensión de acá y la de acá. Ya. ¿Ya? Pero acá pasa algo curioso. ¿Ya? ¿Qué es lo curioso? Que nosotros sabemos que el transistor se comporta como un diodo. ¿Ya? ¿Y qué pasa en los diodos? ¿Qué tiene que hacer para que atraviese el diodo? Hay un voltaje umbral. Tiene que superarlo. Por eso nuestra cosa más, nuestra ecuación va a quedar como el voltaje que va a estar acá. ¿Cómo se calcula con ley de Ohm el voltaje de una resistencia? Su corriente ¿Por la resistencia? por la resistencia. Como esta es la resistencia de base, va a estar multiplicado por la corriente base. ¿Ya? Y acá hay un diodo, ¿cierto? Que nosotros sabemos que sí o sí es de silicio. Por lo tanto vamos a ocupar el 0,7. Entonces va a ser más el voltaje umbral. Más la corriente de la que pasa por la resistencia emisora por su resistencia emisora. ¿Ya? El ejercicio... Este no te me di cuenta. No, porque estoy pasando por acá nomás. Por Malla. La primera malla. Calma, se voy para allá. Sacamos la chucha. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros en los transistores tenemos dos tipos de razones, ¿cierto? Que es el alfa. El alfa era la relación entre el colector y el emisor.
Para la ¿Ya? corriente. Exacto, para la corriente. Pero el beta nos dice que entre el colector y la base. El colector está arriba. Por eso, colector y la base. Y el otro es el colector y el emisor. ¿Ya? Entonces, lo que ocupa acá el profesor es una conversión de las fórmulas en donde dice que la corriente del emisor va a ser igual a la corriente de la base más el beta más 1. ¿Ya? Entonces yo reemplazo esa corriente emisora y la cambio a IB. ¿Ya? ¿Por qué se cambió a IB y no a IC? ¿Quién me responde eso? Pues estamos enfocando en Porque estaba en este. No, porque en este tengo IB. Si acá yo puedo hacer una relación con IC, ¿cierto? Pues Pero yo tampoco la sé. Pues. Entonces, Entonces, la incógnita. exacto, ¿cachai? ¿Para qué yo agregarle dos incógnitas si yo puedo trabajarla con una sola? Sacar la corriente base, ¿no? Pero- Exacto, Ah, ya. ¿cachai? Si yo lo cambiara o usara IC, estaría sacando de nuevo con dos corrientes que no sé. En cambio, como yo quiero saber una sola, trabajo con una sola nomás. Entonces hago la relación con la corriente. Si acá fuera IB, o sea, si fuera IC, acá hago la correlación de IE con IC. ¿Ya? Ocupando el alfa. ¿Ya? Pero como no es así, acá tengo la corriente base, tengo que cambiar la relación de la corriente emisora a la corriente base. Y por eso se coloca el beta más Exacto, por eso se coloca el beta más 1. uno. Pero, por ejemplo, si de IV lo quiero transformar a IE. ¿De IB la querés transformar a IE? Ya, pues mira, si ahí tienen la... Despejo nomás. Despejáis, pues. Pasáis ese por el otro lado División. dividiendo. Ah, ya, vale. ¿Ya? ¿Por qué pasa esto? Si se dan cuenta, las corrientes que entran por arriba y de la base, ahora van a salir solamente por esta. ¿Ya? Lo que yo estuve leyendo de la diapositiva nos dice que siempre la que está arriba, lo que viene de arriba, siempre va a ser una corriente y un voltaje menor a la que va a salir. ¿Ya? Entonces la que nos va a abortar, la IC, la que está acá, de la base, es muy pequeña para la RE. ¿Ya? Por eso, sí o sí, siempre que esté calculando la corriente de la base o la corriente colectora, tiene que darnos un número muy pequeño. ¿Ya? En este caso nos dio 66,99. No son miliamperes. Micro. Microamperes. ¿Ya? Demasiado pequeño, ¿no? 0,000006. ¿Ya? Sigo con mi relación. Yo sé que beta es igual a la corriente colectora dividida en la corriente base. ¿Ya? Pero yo ya sé cuál es la corriente base. Pues. Entonces puedo despejar esto para el otro lado y calcular IC. Entonces, ya, vale. ¿Cachai? Ya me quedando claro, weón. IC va a ser igual a la base, o sea, al beta por IB. ¿Ya? De ahí saco que es 6,99 mA. Y te fijas, todavía sigue siendo pequeña. Este ejercicio que nos pide calcular, Este ejercicio sí. nos pide calcular la caída de tensión que hay entre el colector y el emisor. Ya. ¿Ya? Porque recuerden que acá hay una caída de tensión entre colector base, colector emisor y base emisor. ¿Ya? En este ejercicio nosotros primero tenemos que ver qué tipo de transistor es. PNP. PNP, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va para abajo. Si fuera al revés, ¿ya? NPN. Acá debería ser todo lo contrario. Los de arriba debería tener más corriente y los de abajo menos. Porque la corriente va para arriba. Exacto. ¿Ya? Entonces, como dijimos, nuestra corriente base y nuestra corriente colectora va a ser pequeñita. ¿Ya? Luego llegamos a que la corriente, por leyes de Kirchhoff, yo sé que la corriente emisora va a ser igual a la base más la colectora. Por Kirchhoff. ¿Cierto? Esta va a ser igual a esa y esa, porque esas dos van entrando y esa va saliendo. Entonces las que entran son iguales a las que salen. Ese punto es el nodo. Exacto, es como un nodo. ¿Ya? Entonces, todas estas dos que van a entrar va a ser igual a esa. Al igual a las que Exacto. salen. Y si fuera al revés, revés, esta va a ser igual a la resta de estas dos, porque Ya. estas se dividen. se abren, Exacto. pasa la mitad de allá. ¿Cachai? ¿Estamos bien ahí? Sí, weón. ¿Todos me siguen? Claro como el agua. Ya. De esa fórmula, yo voy a obtener que la IE, yo tengo una relación con IC, ¿cierto? Que dijimos que era la beta por IB. Entonces la voy a reemplazar. ¿Por qué la reemplacé? Porque soy hueón, porque ya la tenía. ¿Ya? Pero
También es que la idea es sacar una relación entre IE y la I base. Si se fijan, de nuevo nos dio que IE es igual a IB más beta más 1. ¿Se fijan? Las leyes de Kirchhoff de nuevo me envían a esta relación que habíamos sacado antes. ¿Ya? Por eso la hice así. ¿Ya? Para que se dieran cuenta de dónde saqué esta fórmula, de las leyes de Kirchhoff. ¿Ya? Y nos dio 6,75 mA. Luego tenemos la fuente, va a ser igual a este voltaje más la caída de tensión, ¿ya? Más ese voltaje. Ya, mira, ¿se acuerdan que acá cuando era con esta, acá había un diodo? Sí. Ya. Ahora con esta, acá hay una caída de tensión. ¿Ya? Se le resta esa. Porque recuerden que el diodo viene desde la base. ¿Ya? Desde la base hasta la fecha, ¿no? No sería, Sí. de esa, no sería de esa malla. Claro, y como ya no está el diodo, ahora tengo que ver la caída de tensión nomás. Que es la caída de tensión CE. Entonces yo calculo las tres corrientes para poder sacar el voltaje. Exacto. ¿Ya? Entonces, como yo ya sé que tengo esa relación, despejo mi BCE. ¿Ya? ¿Dónde se equivocó el profe? No puso el voltaje umbral. ¿Ya? Recuerden que acá, aparte de la caída de tensión, acá hay un diodo. Yo también de nuevo tengo que vencerlo para pasar. ¿Ya? Entonces, en el cálculo, él puso el 0,7 del voltaje umbral. Pero no pone de dónde sale. Entonces tú sacas las corrientes para sacar el voltaje que hay de CAE. Exacto. ¿Ya? Entonces, llegando a esa relación, yo tengo que BCE, porque estaba acá en la caída de tensión de acá, más la del diodo, acá me falta más diodo, más voltaje umbral. ¿Ya? Mi BCE la despejé y me va a quedar que va a ser a la fuente de voltaje menos ese voltaje, menos ese voltaje, menos el umbral. ¿Ya? Y ahí me da que va a ser 15 menos 0,7 menos 6,99 menos 6,79 y me da 0,56 volts. ¿Qué podemos concluir de los 0,56 volts? Que va a ser Es menor que el. Que es menor que el voltaje umbral. No, menor que sale. Menor que sale. Los que Entonces, entran tienen que ser menores que salen. exacto. ¿Ya? Pero ¿qué nos dice? La caída de tensión que hay acá, entre ese y ese, es 0,56 volts. ¿O no? Sí. ¿Vencen al 0,7? No. No lo vencen. entonces no pasa. Entonces no Funciona el diodo. no funciona el transistor. Estarían como en la región de corte. Exacto. Entonces, exacto. Entonces, como no circula el voltaje, yo puedo decir que este transistor está en la región de Corte. corte. Ah, ya. Saturación cuando lo pasa. Corte cuando no lo. Cuando está así a punto. Y activo es cuando pasa. Activo cuando pasa. ¿Y Corte no saturación? pasa. Saturación. Al punto. No, pues saturación no pasa. ¿Ya? El corte está a punto de pasar. Ah, está al punto. Activo, Pasó. pasa. Como el punto más o menos de qué margen sería. Entre los ceros y un volt. Ah, ya. No, entre los ceros y 0,7 volts. Endógeno.